La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola hermanos, Dios les bendiga una vez más. Sean bienvenidos a su programa número 60 de La Verdad en Amor. Gracias le damos a nuestro Padre Celestial por ya 60 programas grabados, donde una vez más buscamos la edificación del pueblo de Dios y también predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En este programa número 60 tenemos otro predicador invitado, nuestro hermano José Espinosa. Nuestro hermano José es egresado de la Escuela de Predicación de Brown Trail y pues nuestro hermano ahora nos va a predicar acerca del tema de la unidad en la iglesia, un tema de mucha importancia. Y bueno, pues le agradecemos a nuestro hermano por su disposición de acompañarnos en esta ocasión en este programa. Así que los voy a dejar con nuestro hermano José. Hermano, predíquenos la palabra de Dios. Saludos a todos, les saluda su hermano en Cristo, José Espinosa. Es un gusto estar entre ustedes aquí en esta ocasión. Agradezco al Señor por esta oportunidad que se me brinda de traer una porción de la palabra en esta ocasión. Agradezco también a nuestro hermano Willy que me permite su tiempo en su programa La Verdad en Amor. Gracias también a ustedes por sintonizar este programa. Les animamos a que sigan adelante porque es un programa el cual nuestro hermano ha creado para la edificación de la iglesia. En esta tarde, mis hermanos, vamos a hablar un tema que es necesario, hermanos, en la hermandad. Y esto se trata acerca de la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia, mis hermanos, es importante, ¿verdad? Como todos los temas. Y en esta tarde lo que buscamos es la edificación de la iglesia precisamente. Y para ello he seleccionado el texto de esta tarde allá en Efesios. Efesios en el capítulo número 4. Efesios capítulo número 4. Si tiene su Biblia por ahí, le animo a que vaya y lea conmigo. Efesios capítulo 4, los versículos del 1 hasta el 6. Efesios capítulo 4, versículos del 1 hasta el 6. Acompáñeme por favor en la lectura. Dice así la Escritura. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, déjeme decirle que el apóstol Pablo inicia con estas palabras: yo pues preso en el Señor. Recordemos que el apóstol Pablo literalmente estaba preso debido a anunciar el Evangelio. Fue preso y esto lo podemos corroborar allá en el libro de Hechos, capítulo 28, en los últimos versículos. Dice que él estaba en una cárcel custodiado por un soldado, pero él tenía la bendición de recibir personas y esta carta precisamente de Efesios, él la escribió desde la prisión.
Son 4 cartas que él escribió, a las que conocemos como Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Estas 4 cartas él las escribió precisamente de la prisión. También deje mencionarle que el tema central de Efesios es precisamente la iglesia de Cristo en el propósito eterno de Dios. La iglesia de Cristo en el propósito eterno de Dios. Y el apóstol Pablo fue el que escribió, inspirado por el Espíritu Santo. Tenemos una gran bendición al tener esta carta, mis hermanos, porque esta carta nos ayuda como iglesia del Señor. En los primeros 3 versículos, en los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo escribió la parte doctrinal. Y del 4 al 6 empieza a hablar acerca de la parte práctica. Y es algo que nos ayuda mucho, mis hermanos, en momentos de llevar a la práctica como iglesia del Señor. Entonces nuevamente el apóstol Pablo empieza diciendo: yo pues preso en el Señor. Y es que realmente está preso. Hace una rogativa el apóstol Pablo a la iglesia: que andéis como es digno, dice el Señor, de la vocación con la cual fuisteis llamados. El andar, mis hermanos, es un estilo de vida que nosotros como cristianos debemos de llevar todos los días de nuestra vida. No nada más el día que nos reunimos como iglesia, sino es un estilo de vida que debemos de llevar. Ahora, cuando habla de vocación, es algo que nosotros debe de haber, así como los maestros que tienen vocación en la enseñanza y el amor por los niños al momento de enseñar. Nosotros también al momento de vivir nuestra vida como cristianos debe ser con gozo, con alegría. Esa es la vocación a la que el apóstol Pablo se refiere al hablar de esa vocación con la que fuimos llamados. Ahora recuerde que el llamamiento es a través del Evangelio. Es la única forma que el Señor llama, a través del Evangelio. Entonces, una vez que se obedece el Evangelio, es como llegamos a formar parte de la iglesia. Es lo que estamos hablando. Entonces el apóstol Pablo hace una serie de recomendaciones de cómo llegar a esa unidad. Aquí en el versículo 2 empezamos a notar cómo él dice que debemos andar, ¿verdad? Ya dijo que debemos de andar como es digno, pero también nos dice cómo debemos andar. Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad y mansedumbre. Estos 2 requisitos o cualidades que debe de haber en el cristiano, una vez que ya ha sido llamado a través del Evangelio, debe de observarse que son muy necesarios para poder entonces así lograr una unidad como iglesia del Señor, con toda humildad y mansedumbre. Humildad. El apóstol mismo Pablo, allá en Filipenses capítulo 2, nos habla acerca de que debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros. A esto se refiere con humildad. Esa es la humildad que debemos de tener usted y yo, de ver a los demás como superiores a nosotros para poder llegar a esa humildad que el apóstol Pablo se refiere. También tenemos el verbo imperativo, el Señor Jesús, hablando ahí en Mateo capítulo 11, versículo 29, él mismo dijo estas 2 mismas palabras que el apóstol Pablo está aquí llevando y diciendo. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde. Entonces, nuevamente, estas 2 cosas a las cuales se refiere Pablo en cuanto a mansedumbre y humildad, debe de haber en usted y en mí para poder llevar a cabo esta unidad, ¿sí? Pero no nada más es humildad, mansedumbre y humildad, o humildad y mansedumbre, sino también dice el apóstol Pablo ahí enseguida en el versículo 2 que debemos de soportarnos, ¿sí? Con paciencia los unos a los otros en amor, soportarnos, tolerarnos, ser capaces de convivir con los hermanos, aún y a pesar a veces de desacuerdos y discusiones o problemas que hay entre hermanos. Debemos de soportarnos, estar dispuestos a soportar al hermano, ¿sí? Una palabra clave que aparece ahí, la palabra con paciencia. Debemos de soportarnos con paciencia. La palabra paciencia, a veces en los textos, depende del contexto, pero la palabra paciencia, la palabra empleada es, unas veces es hupomanei
y en este caso, en la palabra paciencia, es macrotomía. La palabra macrotomía, la cual denota un estado de calma emocional, aún y a pesar de problemas que surgen, de provocaciones, ¿verdad? Esa es la palabra correcta. Aún en problemas o provocaciones, y aún hasta en desgracia, esta es la palabra que se emplea cuando se habla de macrotomía. Entonces, dicho en otras palabras, debemos de ser capaces de soportarnos, aun aunque los hermanos nos provoquen, tener un estado de calma emocional, estar calmados, como dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Soportándonos. Cuán importante es la palabra paciencia, mis amados. Debemos de tener esa paciencia para poder llegar a la unidad de la que estamos hablando. Entonces, pero no nada más eso, sino que también debemos dice, soportando los unos a los otros en amor, ¿verdad? Con paciencia, pero en amor. La palabra amor del verbo agapado denota que debemos de estar dispuestos también a ver a nuestros hermanos con ese amor que caracterizó al Señor, con un amor sacrificial. Debemos de de estimar, tener en alta estima a nuestros hermanos, ¿sí? Con un amor sacrificial. Es la palabra agapao, a la palabra que se refiere aquí al amor, ¿verdad? Entonces, llevamos estas tres cosas que son toda humildad y mansedumbre, soportados los unos a los otros con paciencia, pero también debemos de hacerlo en amor, ¿verdad? Como dice ahí la Escritura. Ahora, otro punto más importante, aparte de esto, algo muy importante, solícitos en guardar la unidad, dice Pablo, al punto al que queremos llegar, ¿verdad? La unidad es importante, pero debe haber una disposición, una prontitud para poder lograr esta unidad. Dice el apóstol Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, pero note ahí la última palabra del versículo 3, dice, en el vínculo de la paz. Sí, sabemos que cuando lo hacemos todo en ese vínculo de paz, difícilmente vamos a permitir problemas de división en nuestras vidas. Esto me recuerda la iglesia ejemplar, por ejemplo, a la que escribe Pablo en Primera de Tesalonicenses. Era una iglesia unida, se mantuvo unida. ¿Por qué? Bueno, porque ellos eran reconocidos por las iglesias de Macedonia y Acaya por su amor. Ellos tenían amor en el trabajo, su obra de fe, pero no también eso, sino la paciencia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, mis hermanos, estas formas es la única en que podemos nosotros llegar a esa unidad que el Señor requiere. ¿Sí? Nuevamente, necesitamos, hermanos, recordar las palabras que el Señor Jesús dijo también allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17, del verso 20 en adelante. Le ruega al Padre por la unidad. Entonces el Padre está de acuerdo en que nosotros seamos unidos en la iglesia y espera no solamente, Él espera que nosotros trabajemos en la unidad, que trabajemos para la unidad en la iglesia. Entonces dice el Señor Jesús, parafraseando el texto, dice que te ruego, Padre, que estos y los que han de creer en ellos por la palabra sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces ve cómo el Señor Jesús ya oró por usted y por mí para que seamos uno, para que llegamos a esa unidad que Dios espera de nosotros. ¿Sí? Fíjese, la iglesia que le mencionaba hace unos instantes, la iglesia de Tesalónica, era una iglesia ejemplar, era una iglesia que nuevamente tenía su amor, su obra de amor, era una iglesia reconocida porque tenía su obra de amor y trabajaban mucho. Aún nuevamente, como dicen las iglesias de Acaya y Macedonia, hablaban bien de ellas por estas cosas que tenían. Pero no nada más eso, sino que era una iglesia evangelista también. Cuando hay unidad, mis hermanos, se puede lograr todo esto cuando hay unidad. Entonces es importante, mis hermanos, que meditemos acerca de la unidad en la iglesia. ¿Cómo estamos? ¿Estaremos nosotros trabajando para lograr la iglesia?
Ya vimos estos 4 puntos que rápidamente el apóstol Pablo nos dice aquí en la carta de Efesios. Pero también, déjeme decirle, ha habido ejemplos malos en cuanto a la unidad en la iglesia del primer siglo. Y vamos a hablar de Corinto. Sabemos que la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía muchos problemas, y uno de ellos precisamente era la falta de unidad. Había divisiones. Incluso el apóstol Pablo, allá en el capítulo 3 de la primera carta a los Corintios, les habla fuerte. Fíjese lo que dice ahí el capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Recuerde que cuando un niño, cuando viene a Cristo, es porque empieza apenas a aprender a andar en el cristianismo, empieza a aprender y a conocer la doctrina del Señor. Pero estos hermanos, o hay hermanos que ya tienen aún muchos años en el cristianismo y todavía son considerados como niños en Cristo. ¿Por qué? Bueno, dice ahí la Escritura, porque dice: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aunque sois carnales, dice ahí la Escritura, nuevamente releyendo la primera carta de Corintios, capítulo 3, el versículo 3 en adelante, porque dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿sí? Esto es lo que había en esta iglesia en el primer siglo en Corinto, cuando el apóstol Pablo les escribe estas cosas. Bueno, ya sabemos el resto, ¿verdad? El contexto nos dice que estos hermanos estaban discutiendo que uno era de Apolos, uno era de Cefas y otro era de Cristo. Y vemos entonces cómo esta división surgía, pero vemos las 3 cosas que el apóstol Pablo aquí hace recalcar: que había celos, contiendas y disensiones. Y estas cosas, mis hermanos, son las que provocan las divisiones. Se debe de tener mucho cuidado con ello, porque sabemos que el Señor va a traer juicio a todas aquellas personas que hacen divisiones. Debemos de tener mucho cuidado con ello, porque fíjense lo que dice el 16 ahí mismo en el capítulo 3, el versículo 16, dice lo siguiente. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Fíjese bien, en cuanto a la división, dice: si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque del templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. ¿Sí? Hablando en el contexto de la iglesia, mis hermanos, debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado porque cuando se causa división, se daña mucho a la iglesia, pero también vamos a ser llevados a juicio, el Señor nos va a juzgar. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Regresando entonces allá a Efesios, ahí donde estábamos estudiando ahorita, cuando empezamos el estudio, ahí en Efesios, regresando ahí en el capítulo 4, sigue diciendo ahí la parte del versículo 5, ahí en Efesios, si gustan regresar conmigo, ahí en Efesios capítulo 4 y versículo, dice ahí la Escritura, Efesios capítulo 4 y versículo 5, dice ahí lo siguiente. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Sí? Estamos unidos por estas cosas, mis hermanos. Por eso le digo que el apóstol Pablo está hablando aquí de la iglesia del Señor. Y cuán importante es tener en cuenta como iglesia, como cuerpo, ¿verdad? Tenemos a nuestra cabeza, que es el Señor Jesucristo. Por eso dice ahí un Señor, una fe. A veces es triste decirlo, mis hermanos, pero las iglesias del Señor están divididas en cuanto a fe. Y en este caso estoy hablando de doctrina. La fe es la doctrina. A veces las iglesias no estamos unidas, hablando en el sentido de la iglesia universal, no tanto local, pero en el sentido de la iglesia universal. Hay congregaciones, mis hermanos, que se han apartado de la fe o que están practicando
cosas que no se deben practicar, y también ahí hay división en cuanto a la fe, como dice aquí el apóstol Pablo, un Señor, una fe, ¿verdad? Un bautismo, pues todos fuimos somos participantes del mismo bautismo, es por eso que se habla de la unidad, porque todos estamos unidos por ese bautismo el cual menciona Pablo. Y lo más importante dice, un Dios y Padre de todos, ¿sí? El Dios y Padre de todos es nuestro Padre Celestial, obviamente. Dice, el cual es sobre todos y por todos y en todos, ¿sí? En todos. Eso lo debemos de reconocer, mis hermanos. Estos puntos nos van a ayudar seguramente para poder llegar a esa unidad que el Señor desea. Esa unidad que debemos de luchar cada uno de nosotros por llegar a esa unidad. Entonces, nuevamente, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, también nos habla hoy en estos días, ¿verdad? Y hemos visto estos puntos, ¿verdad? Primeramente, para lograr la unidad, tiene que haber humildad y mansedumbre. También debemos de soportarnos unos a los otros con paciencia para poder lograr esta unidad. Pero no solamente eso, también debemos de ser solícitos, rápidos, prontos, dispuestos a poder buscar esa unidad, guardar esa unidad, como dice ahí, en el vínculo de la paz. Entonces, mis hermanos, con eso terminamos, mis hermanos, y les animamos a que sigan esperando que hayamos sido edificados con estos temas y que sigan escuchando su programa La Verdad en Amor, porque este programa nos edifica mucho, y nuevamente agradecemos a nuestro hermano Willy que nos da la oportunidad de poder participar en este programa. Espero nuevamente y hayan sido edificados con este tema, así como su servidor, ¿verdad? Les animo nuevamente a que sintonicen este programa y que lo compartan para que esta palabra llegue a más personas. Dios les bendiga. El mensaje, vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. Mucha Biblia, dicen unos no queremos. Sin embargo, nuestro Padre nos anima a que la usemos. Cuando hables el mensaje, asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad. Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar, porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar. Por lo tanto, mi hermano, que predicas con amor, asegúrate que sea Dios que hable en tu sermón.